Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, bienvenidos una vez más. Hoy estaremos hablando acerca del ascenso y el descenso en el fútbol profesional colombiano. Pero, ¿qué es el ascenso y el descenso en el fútbol? Aquí te lo cuento. El ascenso y el descenso es el sistema que se utiliza para determinar, por medio de los puntos obtenidos, el intercambio de equipos entre una división y otra. Por ejemplo, de primera división a segunda, el descenso, y de segunda a primera, el ascenso. En las ligas de Europa, por ejemplo, el sistema de ascenso y descenso es bastante sencillo. En las ligas de España, Italia o Inglaterra, descienden los tres últimos equipos con el menor puntaje en la tabla de posiciones. Descienden directamente. En segunda, ascienden directamente el primero y el segundo. Del tercero al sexto se juega un playoff para definir el tercer ascendido. En otras ligas, como Alemania y Francia, descienden directamente los dos peores equipos y ascienden directamente los dos mejores de segunda. Y se juega un repechaje entre el tercer peor y el tercer mejor de segunda para definir la tercera plaza en la primera división. Todas estas ligas tienen algo en común: el descenso está determinado por la tabla de posiciones de la liga. En Colombia, así como en otros países latinoamericanos, se utiliza la tabla del descenso para definir los descendidos a segunda división. ¿En qué consiste la tabla del descenso? Esta tabla es la sumatoria total del puntaje de las fases de todos contra todos de los últimos 2 años y del año actual en juego. Se hace la misma suma con los partidos jugados y luego se divide la suma de los puntos entre la suma de los partidos jugados. El resultado es el promedio, es decir, la sumatoria total de 6 torneos. Porque no te conté, en Colombia desde el año 2002 se juegan 2 torneos por año: el Apertura, que va de febrero a junio, y el Clausura, que va de julio a diciembre. Esto a diferencia de Europa, donde se juega un solo torneo por año, pero esto es tema para otro video. Sigamos con el descenso. En Colombia, y ojito con esto, se le asigna al ascendido los puntos del peor equipo que logró salvar la categoría del año anterior. Esto quiere decir que para el torneo que empieza, el recién ascendido carga con partidos y puntos que ni siquiera jugó, a diferencia de ligas como la de México, Argentina o Uruguay, que el promedio se calcula teniendo en cuenta el puntaje del equipo ascendido en su último año, pero son partidos jugados por ese mismo equipo, son puntos obtenidos por ese mismo equipo. Esto de que los equipos recién ascendidos hereden los puntos del que logró salvar la categoría el año anterior es en muchos casos la razón por la que estos equipos que recién ascienden estén siempre en la lucha por el descenso. Tomando como ejemplo nuevamente al América de Cali de la temporada 2017, por heredar los puntos de Jaguares tiene un coeficiente de 1,071. Si por el contrario se utilizaran solamente los puntos que ganó desde que ascendió, su coeficiente sería de 1,556. La diferencia sería abismal y se reflejaría en la posición bastante alejada de los puestos de descenso. En 2015, con cualquier otro sistema de descenso que no fuera el de nuestro país, Jaguares hubiera sido uno de los equipos descendidos a segunda división. Pero, gracias al sistema utilizado en el fútbol profesional colombiano, logra mantener la categoría e incluso pelear por las fases finales. Sí, porque gracias a nuestro ingeniosísimo sistema de descenso, un equipo puede estar luchando por clasificar a las fases finales y al mismo tiempo puede estar luchando por no descender. Ahora, todos se preguntarán ¿por qué este sistema? Y la respuesta para mí es muy sencilla: porque en un fútbol como el nuestro, en el que la política y el interés económico de los dueños de los equipos grandes priman sobre la deportividad, se utilizan este tipo de sistema para evitar a toda costa que estos equipos grandes vayan al descenso. Muchas personas defienden este sistema de descenso diciendo que asegura la permanencia en primera de los equipos más consistentes y no los castiga por un mal momento que puedan estar atravesando. Pero en un fútbol tan desigual como el profesional colombiano, en el que las diferencias económicas en nómina y en infraestructura son abismales, ¿es necesario tantas ayudas a los equipos grandes que son los que menos lo necesitan? Para mí la solución es sencilla: eliminar el tema del promedio y definir el descenso de acuerdo a los puntajes obtenidos en los 2 torneos jugados en el año. Es lo más sensato y lo más correcto que se podría hacer, y así le quitamos la cruz que cargan encima a los equipos pequeños que recién ascienden y están buscando triunfar en la primera división. Es que todo en Colombia se originó desde que llegó el famoso promedio. Un promedio que ni quita ni pone. Un promedio que no sirve para nada. Lo único que hicieron con el promedio fue copiarse a lo de Argentina. Y si van a copiar un sistema, cópienlo bien. No vengan y hagan un desastre con un supuesto sistema de promedio que no existe. Si fuera un verdadero sistema de promedio, no heredarían los puntos del 18 con el que van a pelear el descenso. ¿Por qué lo hacen? Para que desciendan los últimos 2. Para eso que no haya torneo de descenso y que jueguen los mismos 20 equipos. Porque siempre es lo mismo. Los equipos que ascienden vuelven a descender. Ya pasó con el Unión, ha pasado repetidas veces con el Boyacá Chicó, también con Tigre y también está pasando con Fortaleza. Entonces, ¿de qué sirve decir que es un sistema de promedio cuando no se utiliza? Que dejen de seguir diciendo que es un sistema de promedio cuando no lo es, porque no se utiliza el promedio. El promedio no sirve para nada en Colombia. Ahora bien, ¿quieren utilizar el promedio? Bueno, vamos a utilizar el promedio, pero vamos a utilizarlo bien. Vamos a hacerlo como es en Argentina.
Vamos a coger que los equipos recién ascendidos tengan 0 puntos, 0 partidos, 0 nada, que no hereden nada de ningún equipo, que cada equipo cuando ascienda se haga su propia campaña, que si ascienden y en los 40 partidos del año merecen descender, que desciendan, pero no que desciendan porque arrastran una pésima campaña de un equipo que sí merece descender, cuando no le das ni la oportunidad a un equipo que llega a la primera división cuando ya está al borde del descenso otra vez. Un equipo en Colombia, para poder salvarse del descenso luego de ascender, tiene que esperar 3 años. Hasta el día que el sistema de ascenso y descenso aquí en Colombia no cambie, sinceramente el torneo no va a mejorar. Vamos a hacer un sistema de descenso de verdad, donde asciendan y desciendan los que de verdad lo merecen. ¿Quiénes merecen descender? Los últimos 2 de todo el torneo. Vamos a hacer la tabla de la reclasificación. Sí, quieren hacer 2 torneos al año para tener más partidos, para tener más derechos de televisión, más 2 campeones, sí, lo que le gusta a la gente, 8 clasificados. Bueno, pero vamos a coger la tabla de la reclasificación y que los últimos 2 de la tabla de la reclasificación desciendan. ¿Para qué tener 3 tablas en el torneo colombiano? Vamos a coger la tabla de la reclasificación y así como los primeros de la reclasificación van a Copa Sudamericana y Copa Libertadores, vamos a coger que los últimos 2 de la reclasificación desciendan. Y así no tenemos un torneo tan mediocre como el del fútbol colombiano. Sí, que un equipo grande tiene 3 años para no descender. No lo hace bien al fútbol colombiano, no lo hace bien y lo hace hasta cómodo. Equipos de mitad de tabla que cuando ya se ven que no, que tenemos que pelear el descenso, entonces ahí es donde vienen y se refuerzan para salir del descenso. Pero si hacemos un torneo colombiano donde los últimos 2 de la reclasificación vayan al descenso, yo creo que eso le subiría un montón el nivel al fútbol colombiano. Compártenos tu opinión acerca de si este es el sistema adecuado para el fútbol profesional colombiano y cuál te gustaría implementar. Nos vemos en la próxima.